Uno de los efectos de no tener estadísticas serias es no poder barajar algunos estándares que permiten saber cuánto no se ha desarrollado una nación. Cuando uno habla del INDEC, no solo está hablando del IPC, del índice de precios al consumidor, no está hablando solamente del índice de la construcción, también habla, por ejemplo, de la cantidad de personas que se encuentran bajo la línea de la pobreza o en la indigencia directamente. El Observatorio de la Universidad Católica Argentina hace mucho tiempo que viene publicando informes sobre el tema de la pobreza y ha dicho que hay 10 millones de personas, 10 millones de argentinos que están en esta situación. Daniel Arroyo fue ministro de Desarrollo de la provincia, viceministro de la Nación también del mismo sector. Daniel, soy Luis Novarecio, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Igualmente para nosotros. ¿Le sorprenden estos datos de la Universidad Católica? No, porque claramente están reflejando que hay un problema social central en la Argentina. Yo creo que del conjunto de datos que acaba de sacar el Observatorio de la Deuda Social, uno podría definir tres cuestiones centrales. Uno, que hay cerca del 25% de pobreza, o sea, 1 de cada 4 argentinos no tiene piso de material, no tiene los servicios básicos, está en situación de pobreza y con muchas dificultades porque es una pobreza estructural. Alguien es pobre, sus padres fueron pobres, sus abuelos fueron pobres. Creo que hay un segundo dato también muy crítico y es que cerca del 40% de la gente que tiene trabajo informal. O sea, no tiene obra social, no tiene jubilación, no tiene vacaciones pagas, tiene trabajo precario. Y el tercer dato, que creo yo es el más crítico, es que hay 900.000 jóvenes de 16 a 24 años que no estudian ni trabajan, día que ahí está la radiografía de los problemas sociales de nuestro país. Y también es muy interesante plantear esto que usted dice, ¿no? No son solamente datos que tienen que ver con ingresos, sino de condiciones básicas de dignidad, de acceso a las redes de agua potable, de acceso a la posibilidad de una fuente de trabajo digna, y en ese caso si es en blanco, si es en negro. Lamentablemente el dato contrasta con las cifras que da el gobierno nacional. Ayúdeme con cifras. ¿Cuándo se entiende que una persona está dentro o por debajo de la línea de la pobreza? En términos del INDEC, se entiende que una familia tipo en Argentina son 2 adultos y 2 menores. Y se establece una canasta mínima que tiene que ver con alimentación, con transporte y con movilidad. El INDEC establece 1.700 pesos esa canasta mínima y por eso básicamente está dando una pobreza de menos del 4% Claro. de la población. En el caso del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que está tomando otros niveles de ingreso, ahí queda claro que el nivel de pobreza está más cerca del 25%. Se podría decir que en la Argentina hay una pobreza por ingresos, por no tener los ingresos mínimos, y a eso se le agrega el problema de acceso a la salud y el problema de acceso a la educación. Ese conjunto está marcando un problema serio y que en realidad obliga a hacer otras políticas públicas en los próximos años. Que es muy interesante esto, ¿no? Pensar que la canasta familiar para una familia tipo, padre, madre, 2 hijos, pueda ser sustentable en el giro de un mes por 1.700 pesos, es como imposible. O sea, los datos que aparecen de la Universidad Católica Argentina son mucho más reales o por lo menos mucho más parecidos y nos ubican en esto que usted mencionaba, casi el 25% de la población argentina dentro del margen de la pobreza. No sé si lo tiene presente, pero por debajo de la pobreza hay otro estamento que es el de la indigencia y en ese caso estamos hablando de personas que no llegan a completar la alimentación básica de un mes, ¿verdad? No, claramente, en realidad nosotros tenemos como 3 situaciones. Indigencia es extrema pobreza, indigencia es no tener lo mínimo, no tener para comer, básicamente. Después tenemos, eso ha bajado en Argentina porque hay muchos programas de transferencia de dinero. La política social son 43.000 millones de pesos, de esos 43.000, 38.000 millones de pesos es transferencia de dinero directa para las personas. Eso hace que la indigencia sea menor porque una familia cobra 460 pesos por niño o 1.700 por estar en una cooperativa. La pobreza que tiene que ver con poder consumir alimentos, pero no ir más allá, es el gran problema de la Argentina. Y si uno le agrega a eso 3 datos, creo, críticos: el aumento de la inflación, que golpea a todos, pero sobre todo al que no tiene ingreso fijo; el acceso a drogas, esta idea de que enfrente de cualquier escuela hay alguien vendiendo drogas; y el acceso a armas, genera un cóctel que no es solo pobreza, sino de implosión, de violencia social cotidiana. Todo eso es lo que podríamos llamar los problemas sociales actuales, que no son los del 2001, del 2003, pero son seriamente críticos y hay que tomarlos de verdad como otra cosa para hacer en los próximos años. Uno sabe que la adjetivación en estos casos, cuando estamos hablando de 10 millones de personas, que no es una estadística, es una persona con nombre y apellido, con un futuro comprometido, otra persona, y así sumar 10 millones. A mí a veces me da la impresión que la estadística licua
la historia personal de cada uno de los que se encuentran en ese grupo, ¿no? Pero digo, sin adjetivar, cuando usted escucha hablar desde la pobreza, que esta ha sido una década ganada, ¿coincide, Daniel? No, no, claramente. Esta ha sido una década partido, uno podría decir. Del 2003 al 2007, 2008, objetivamente la cosa mejoró. Mejoró porque bajó la pobreza, bajó la indigencia y hubo actividad económica. La persona no solo tenía más planes sociales, sino que hacía más changas. En la última parte, en los últimos 4 o 5 años, está trabada la situación social. Claramente no ha habido mejora. Sí hay más dinero que transfiere el Estado, pero no ha habido mejora. Y esto de que las estadísticas tienen rostro, o sea, la pobreza tiene que ver con falta de futuro, con una persona que no tiene ningún horizonte, con un joven que tiene la idea de que no le queda claro para dónde va. Y, para peor, creo yo, en los últimos años los caminos alternativos son los que van mejor. Si un pibe que engancha un laburito, una changuita, que se preocupa cuando vuelve al barrio, gana menos que el que vende droga o está vinculado a otra actividad. Una familia se va a preguntar si no le conviene poner una cocina de Paco como unidad económica y no hacer changa. Es decir, no solo se ha complicado el horizonte que uno debería decir, si yo estudio y trabajo me va bien, sino que hay caminos alternativos. O sea, es pobreza con una problemática nueva que tiene que ver con el avance de la droga. Eso en los grandes centros urbanos, en Rosario, en Córdoba, en el conurbano bonaerense, están marcando problemas de segunda generación. Uno podría decir que hay problemas de primera generación, que tiene que ver con el hambre, y problemas de segunda generación que tiene que ver con las adicciones, con la escuela, con el trabajo, con lograr incluirse e integrarse. La Argentina no está integrado, es una sociedad desintegrada socialmente, que está mejor que en el peor momento de la crisis, pero que hoy no está dando respuesta a los problemas actuales. Y hay algo muy interesante que usted plantea, ¿no? No es una década ganada, sino una década partida. Es decir, claramente con 2 estadios de progreso y de retroceso en la segunda parte. Sí, y que nos obliga también a pensar otro tipo de políticas. Me parece a mí que un elemento clave en los próximos años es pensar crear el derecho al primer empleo en Argentina. Empresa que toma un joven tiene una deducción impositiva. Tenemos que lograr que los jóvenes consigan un primer empleo o hacer un cambio en la escuela secundaria para que en los 2 últimos años ir al sistema dual. Alguien pueda hacer pasantías, ir enganchándose ya con el trabajo. Después me parece que hay un punto clave con el tema del crédito. El problema que tiene alguien hoy que hace changas en un gran centro urbano es que lo que recibe de planes sociales le alcanza menos por la inflación. Un parate de la construcción y el textil hace menos changas y además está endeudado, toma crédito al 90 o al 100% anual con fotocopia del DNI. Todo ese ciclo le va complicando realmente la vida. Si no hay un cambio en el sistema de crédito, no masificamos el crédito a tasas bajas para los sectores pobres, no va a cambiar la situación. Y lo tercero es cortar el combate cortar la venta de drogas. Yo creo que hay que crear una unidad especial de combate a la venta de drogas por fuera de las fuerzas policiales. Por lo menos hay que encarar otras políticas sin duda de aquí en adelante. Desde el gobierno se insiste que con los cambios que se proponen se quitarían los subsidios que permitieron a algunos sectores acceder a servicios básicos, o se haría como un achicamiento de beneficios que se obtuvieron en estos años. ¿Usted coincide que ese es el único camino, o esto, o el achicamiento? No, claramente repensar la política y resolver el tema de la inflación no es solo ajuste. Hay distintos tipos de subsidios en Argentina. Hay subsidios al transporte, hay subsidios a los servicios de luz, de gas, de distintos tipos, y hay también atención social. La atención social, los servicios de apoyo a la situación social, son 43.000 millones de pesos. Eran 4.600 en el 2003, hoy son 43.000. De esos 43.000, 38.000 es transferencia de dinero directa a las personas. Eso marca una base de arranque. Si a alguien se le ocurría cortarlo de la nada, estaría generando una guerra civil en Argentina. Claro. Marca una base de arranque, mueve la economía, porque la persona que cobra un plan social compra en el comercio de la esquina, a la vuelta, mueve la economía local. El tema es cómo ir pasando al mundo del trabajo, cómo ir acompañando, como un proceso de transición y de acompañamiento, no de corte. Hay que pensar otro tipo de políticas distintas, económicas, para los próximos años. Lo primero que uno debería preguntarse es cuáles son los sectores que mueven la economía de los sectores pobres. Es decir, la construcción, el textil, el calzado, el metal mecánico, los frigoríficos, mueven la economía y llegan hasta la punta, le dan trabajo a un pibe que no tiene secundaria completa. Otros sectores sirven para el país, pero solo no tienen un impacto social. ¿Cómo pensar un equilibrio, identificar qué se puede producir en cada región, no ser el Estado el único generador de empleo? Yo creo que no solo hay que pensar políticas sociales en los próximos años, sino otro esquema económico que ponga el acento en integrar al mundo del trabajo, no solo en asistir, contener, sino en integrar. La política social tiene como 3 fases: dar pescado, que es asistir,
enseñar a pescar, que es capacitar, y garantizar peces en la laguna, que es promover la inclusión productiva económica. Hasta ahora no ha funcionado. Lo interrumpo, Daniel, porque me parece interesantísimo lo gráfico lo que usted está diciendo, ¿no? Que es el dar pescado, el enseñar a pescar y proveer de riqueza ictícola dentro de esa laguna para poder pescar. La política de desarrollo social de este gobierno, de este tiempo, ¿en qué se ha centrado? ¿En solo dar pescado? ¿En enseñar a pescar? ¿Qué es lo que se ha hecho? Principalmente dar pescado, claro. Principalmente asistir. Ha habido programas de capacitación, pero principalmente ha sido programas de asistencia y de contención, lo cual tenía una lógica en el 2003, en un contexto de mucha crisis. Hoy no, por eso hay que ir hoy a otro ciclo de políticas sociales que vinculen más con el trabajo y con el sistema educativo, y además que generen un camino de movilidad social. Nosotros necesitamos que el chico que estudia y trabaja sea el que le vaya mejor, sea en el que le va a ir mejor, porque entonces vamos a leer que hay que trabajar y estudiar. Si le va mejor al que hace un camino alternativo, lo que leen todos en el barrio es que no pasa la cosa por el trabajo y el estudio. Por eso implica repensar otro esquema económico, pero también cortar caminos alternativos. Yo creo que estamos en un momento posible, yo soy optimista sobre el futuro de Argentina, porque la economía va a seguir creciendo al 3, al 4% anual, va a crecer los próximos 5 años. Tenemos la chance de dar vuelta a la política social y tenemos una tarea, todos creo, y es terminar esta década sin pobreza y sin desocupación. Pero no como una frase linda, decir sería bueno, sino que el contexto económico nos da la chance de verdad. Daniel, como siempre, muchas gracias. Un gusto haberlo escuchado. Le mando un saludo.